de esta semana. Eso por me trae eso Foucault y Bartés, pero bueno, después lo vamos a hablar con nuestro ya está próximo con nosotros invitado. Hernán Iglesias Ilia, que es periodista, es pensador, es analista político y además una piedra basal en el fundamento también de mucha de la lógica de Juntos por el Cambio. O por lo menos una expresión. Charlo con la gente, digamos. Yo digo que tu publicación, que la hemos halagado mucho con Eddie, y lo digo públicamente nuevamente, que Seúl es una publicación que muchos de los referentes de ese espacio político lo toman, hasta se instruyen a través de esas publicaciones de mucha calidad, donde escriben muchos pensadores, economistas, analistas políticos, e invito a que también lo consulten. Quiero mostrarte, para empezar este reportaje, lo que decía hace 2 días nada más Gustavo Vélez y el debate sobre el control del buen uso en las redes sociales. Quizá los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común. Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia. No lo estamos haciendo solo, hemos convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer estas iniciativas. El control de las redes sociales, el buen uso de las redes sociales. ¿Se puede hacer eso? ¿Es factible? Primero, no se debe ni se puede, es mi opinión. Lo que más me preocupa de este clip es cuando él dice que las redes sociales intoxican la democracia. Me parece una frase muy fuerte, como una acusación muy dura, que no tiene realmente un basamento fundamental, ni siquiera en la observación cotidiana de las redes sociales, que en muchas cuestiones han contribuido a fortalecer la democracia. Digo, en Argentina, ni una menos, es algo que la gente ve en general, los analistas lo ven de manera positiva y se organizó bien las redes sociales. De las típicas maneras que se organizan las cosas en redes sociales, que son sin líderes claros, sin agenda clara, simplemente a través de redes que se van armando. Y así, como eso hay un montón de ejemplos, ¿no? Padres organizados durante la cuarentena. Hay un montón de contribuciones que la gente logra hacer a través de las redes sociales que fortalecen a la democracia. Creo que el discurso de Vélez toma prestados un cierto ambiente que hay en la academia en contra de las redes sociales, pero que me parece que es medio inofensivo, quiero decir, si está en los claustros o en los papers, y es más peligroso cuando un gobierno lo toma y empieza a decir estas cosas, ¿no? Cuando uno lee, yo me leí entero el paper que publicó en Argentina Gobar el gobierno, y dicen esto no es control, es solamente recomendar buenas prácticas, son cosas voluntarias, pero es difícil, ¿no? Y aparte yo veo que Vélez él pertenece a una coalición que ha sido muy desafiante y muy dura en general con respecto a la conversación pública, ¿no? O sea, el kirchnerismo no es que cree que entre todos podemos tener una conversación y de ahí saldrá algo mejor. El kirchnerismo cree que hay 2 relatos opuestos que compiten por la hegemonía y ellos quieren ganar y los otros también quieren ganar y es como una lucha a muerte, digamos, ¿no? Pero no es que creen como que en mejorar las prácticas puede llegar a mejorar algo, ¿no? Entonces, ¿Y vos qué pensás de los ejércitos de trolls? Creo que son ejércitos muy informales, son usuarios conectados entre sí, a veces por alguna afinidad, pero en general dudo. ¿No hay campañas financiadas desde políticos para direccionar el odio hacia determinados personajes que piensan distinto? A ver. Bueno, decían que debajo de Marcos Peña, en el gobierno de Macri, había toda una estructura, una gran redacción de trolls. Mito o realidad. Nosotros lo hemos desmentido 1000 veces, digamos. Lo digo nosotros porque yo trabajaba en el gobierno. Sí. Hay políticos que creen que se puede hacer o creen... Hay gente que le vende a un político que ser un hashtag durante 2 horas es algo valioso. Y en Argentina con 3000 tweets sos un trending topic, digamos, ¿no? Y desaparece y nadie se entera. Entonces también hay un poco de gente que engaña a los políticos diciéndole que es algo importante y no lo es. Lo único que mueve realmente en las redes es cuando son las causas, mucho más que los políticos. Y los usuarios son los que mandan. Yo veo mucho más políticos siguiendo usuarios que usuarios siguiendo políticos. Pero a los políticos se los desmoraliza muchas veces, como también a muchas figuras públicas, cuando las campañas son tan fuertes. No son campañas, a veces se generan, a mí me ha pasado varias veces que entras en un vortex, que te retuitea alguien con 1 millón de seguidores que te critica y tenés un día muy malo. Pero bueno, hay que tomarlo como parte del juego, me parece también. Ahora, Hernán, perdón, pero yo te tomo lo que vos decís de la contribución a la democracia de las redes, creo que hay algo de la horizontalidad y de lo difícil para controlar, que tiene una enorme potencialidad democrática, también está estudiado y hay ejemplos bastante claros de contribuciones bastante tóxicas a través de las redes. Digo, la campaña electoral, Clinton
Trump 2016, me parece que está estudiadísimo cómo hubo una campaña muy clara, muy señalada, muy apuntada desde Rusia, apuntalada, mejor dicho, de Rusia, para dividir a la sociedad, que puede haber tenido mayor o menor éxito, pero esa campaña existió y las redes, digamos, funcionaron en ese no ves ahí como también una potencialidad La palabra negativa. clave, lo que dijiste, es funcionó o no funcionó. Hay muchos estudios más recientes que dicen que el efecto no fue tanto. Incluso la vinculación de Rusia es mucho menos clara con la campaña de Trump, quiero decir, de lo que se pensaba en su momento. Honestamente, en los números grandes creo que es difícil manipular. Yo creo sí, es más fácil, digo, la agresión en patota. Eso me parece que es un caso más específico. Pero te voy a dar un ejemplo que nos pasa muchas veces a los periodistas que hacemos cobertura económica. La viralización de un tuit o de un WhatsApp falso, por ejemplo, haciendo pensar que tus ahorros están en riesgo o que el dólar va a subir, genera verdaderas burbujas y corridas. Ha pasado, por eso también tratamos de tener cierta mesura en la forma en que se comunica a algunos de los que estamos de este lado. ¿No crees que ahí habría que darle una vuelta de rosca a la regulación? Incluso para evitar el daño de la gente. Creo que es muy peligroso. O sea, entras en una cancha donde tenés mucho para perder y poco para ganar. Empezás a decirles a Twitter o a Facebook o a Instagram o a TikTok, miren, este contenido lo tienen que censurar. Es como haber querido regular, el rumor en el pasado, o haber querido regular la opinión pública, porque eso es lo que se transcurre. Y me parece que mucho más honesto que el discurso que pudo plantear en los minutos que tuvo, quiero pensarlo así, Gustavo Vélez, que es alguien bastante vinculado a algunos poderes incluso a nivel internacional. Él fue funcionario de organismos internacionales mucho tiempo y ahí se desarrolló mucho en el estudio de estos temas. Me parece que en poderes fácticos de los Estados Unidos o de Europa son mucho más honestos en esto. La confrontación se está dando más frontalmente con Google y con Facebook por ser vehículos, por vender los servicios de manejo interesado de fake news y campañas políticas, o sea, de vender el expertise de la empresa, del dueño de la plataforma, y venderlo como herramienta política. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de acceder a esos servicios manejando un gobierno como el argentino? Mira, en un momento estaba... Porque muchas cosas se ponen de moda y después pasan de moda, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años había un escándalo con Cambridge Analytica. ¿Se acuerdan de la empresa de Cambridge Analytica? Que supuestamente tuvo una influencia enorme. Un escandalazo. Un escandalazo. Bueno, vos ves los reportes de ahora sobre qué pasó y eran unos grandes vendedores de humo. Su efecto en el Brexit, en la campaña del Brexit, terminó siendo muy menor. La segmentación que ellos vendían no tenía tanto efecto. Y es cierto que la segmentación es algo que estuvo muy de moda y que nuestros equipos intentamos ver cómo podía ser para tener mensajes específicos para distintos tipos de usuarios, segmentando por región, por género, o por edad, o por intereses. Y llegas a un momento que tiene que ser tan capilar el trabajo y tan dedicado que es muy difícil de hacer. Y creo que eso pasó de moda, ya no se hace más. Ahora, esa segmentación no se hace más. Yo que seguí la historia política desde el 2003 para acá en materia de este tema, del uso de las redes sociales, el kirchnerismo, los jóvenes del kirchnerismo fueron pioneros en el manejo de las redes sociales y después desde el PRO perfeccionaron bastante ese mecanismo. ¿La secuencia fue así? O sea, aunque sea temporalmente, el kirchnerismo introdujo la modalidad y desde el PRO la perfeccionaron. Sí, pero igual son dos modelos ya están viejos, ¿no? O sea, nosotros como campaña fuimos pioneros en el uso de redes sociales en 2014-2015, pero visto desde hoy seguían siendo campañas muy verticales. Eran posteos del político para que millones de personas lo vieran e interactuaran con él. El público se va adaptando, entonces le quita credibilidad a esas cosas a medida que pasan los años. Hoy estamos en la era del meme, ¿entendés? Y el meme no lo hacen los políticos, no lo puede hacer un gobierno, un meme. Las marcas a veces yo veo en las redes que quieren jugar con los memes y hacerse los graciosos con sus clientes. A veces funciona, muchas veces no. Hoy realmente es muy difícil para una campaña política y para un gobierno. Lo vemos ahora también, ¿no? El meme es la gastada, ¿no? Más allá de los problemas que tenga el gobierno para comunicar o para lograr efectos concretos en la economía o gobernar bien, son entornos muy difíciles realmente para tener algún tipo de control en la conversación. Ahora, es cierto que incluso en la última elección intentan, los hemos visto ahora también incursionar en TikTok. O sea, intentan también llegar incluso sobre todo al público más joven. Te dejamos planteada una pregunta. El ridículo también se vuelve, Pagano. Eso dicen, eso dicen. Te dejamos planteada una pregunta, Hernán, porque tenemos que ir a un corte.
Y yo te voy a preguntar, te voy a tirar por el tiro por elevación de tu parte de pensador. Fuiste fuerte en un artículo sobre la UIA y sobre los empresarios que evidentemente solamente piensan en ellos. Después del corte quiero que me definas si hay posibilidad de un empresariado que ayude, no un gobierno sino un país. Ya volvemos. Seguimos en Para que Sepas. Había quedado una pregunta pendiente en función de un editorial muy fuerte el fin de semana de Hernán, en donde se titula La UIA se mira al ombligo, y una de las frases que más me llamó la atención dice: la única solución que se le ocurre a la UIA, a la Unión Industrial Argentina, para que el país vuelva a crecer es que el Estado, es decir, todos los argentinos, le demos más beneficios a sus socios. Es decir, al empresariado lo matás, y generalmente Juntos por el Cambio era un aliado de la industria. Sí. Yo estaba reflexionando sobre un plan de desarrollo que presentó la UIA hace 10 días y yo pensé que me iba a encontrar con un plan a largo plazo o qué necesita el país, y era una lista de demandas muy específicas, tipo amortización a 3 años o crédito subsidiado a esta tasa de interés. Crédito subsidiado que dice que el Estado pone reclamos gremiales del sector. Reclamos muy gremiales. Le faltaba grandeza para mí. Le faltaba decir, mira, estamos metidos en este quilombo hace 50 años, más o menos, digamos. Hay mucha gente que cree, ¿no?, que en el 73, 74, 75 perdimos un modelo de desarrollo y no lo pudimos reemplazar por ninguno consistentemente. Y veo que ellos siguen pidiendo el decreto del día o el anexo, el inciso, la resolución ministerial. Y creo que la UIA tiene que ser parte de la solución, no de parte del problema. Y este documento no está claro que la UIA quiera ser parte de la solución. Vos como pensador, algunos dicen que sos una especie de oxímoron. Oxímoron es esa cosa que se desmiente a sí misma en la misma frase, porque sos un intelectual del macrismo. Estás muy cerca de Mauricio Macri. Y estás hablando acá de cosas de largo plazo y cosas estratégicas. Está saliendo cada vez más el tema de que la Argentina necesita resolver un acuerdo estratégico de políticas de Estado. Massa es el último que lo propuso, pero solamente es el último, no es el único. ¿Ves viable el clima político conceptualmente para que se dé un proceso de esa categoría? Tiene que ser viable el clima político y el clima social, ¿no? Lo tiene que querer la gente también. La gente obviamente quiere que se solucionen los problemas, pero muchas veces tiene que tener un poco más de paciencia, tiene que tener la capacidad de ver que algunas personas por ahí pierden en la transición. Entonces eso también es importante. En los políticos yo veo fuera del kirchnerismo, que habitan su propia galaxia, más o menos un consenso con mayor o menor pasión o convicción sobre las 2 o 3 cositas que hay que hacer, las famosas 2 o 3 cositas. Para mí no hay que hacer grandes reformas para empezar, por lo menos, sino un consenso macroeconómico, ordenar la macroeconomía. Argentina no puede seguir así con cepo, no puede seguir así con miedo a la inflación, no puede seguir pagando tarifas las que paga. O sea, y creo que las personas racionales del mundo político argentino, por lo menos en el off, dicen esto tiene que ser así. Y después un consenso más político, de convivencia política, que no haya necesidad de estar tensionando todo el tiempo, ¿no?, cantando falta en vido como Guado de Pedro ayer contra la Corte Suprema, ¿no? O sea, tratar de decir, bueno, tenemos estas diferencias, no tenemos que ser todos amigos, Hernán, todos socios, pero rivales. Es cierto lo que vos decís de consensos, pero por momentos da la sensación de que la escena política la dominan 2 personas que están en los extremos del pensamiento. Y que ahí otra vez surge la grieta. Y estoy hablando de la figura de Mauricio Macri y de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, la vicepresidenta y el expresidente, siempre colocándose, casi como lo define Eddie, en una comunicación en espejo, como los protagonistas de la escena. Y todo lo demás está en un segundo plano. Ellos marcan la hoja de ruta de la discusión política. Como un gas que anda por ahí. ¿Por qué pensás que persiste así, en esa grieta? Primero, una salvedad. Yo no creo que Mauricio sea extremista en ningún sentido. O sea, ninguna de sus posiciones sobre política pública o políticas... Bueno, está elogiando a Milei, ¿no?, últimamente. Y Milei yo diría que es extremista. Pero las posiciones de Mauricio no son esas. De Milei dice, le agradece que ponga algunas cuestiones de ideas económicas en el debate público, pero no más que eso, y solamente cuando le preguntan. No es que es algo que hace proactivamente. Pero digo, Mauricio lo que quiere es la macroeconomía normal, no quiere ninguna cuestión específica, abrir un poco más la economía. Son cosas que pueden, no quiero que esté todo el mundo de acuerdo con eso, pero no me parecen extremistas. El hecho de que Mauricio mantenga su vigencia quiere decir también mucha gente lo votó
y confía en su ¿Polarizar con Cristina país. le sirve a Mauricio Macri? No, yo creo que no lo hace, ¿no? Apenas la menciona. Él sí cree que hay una visión anacrónica, que es la del kirchnerismo, que detiene y impide estos acuerdos por ahí de los que hablaba Eddie, que muchos hablan, ¿no? Porque la fortaleza de Cristina tensiona a muchos peronistas antes llamados racionales, que no se atreven a dar el salto o a separarse de Cristina, gobernadores, intendentes, muchos diputados, que todavía ven la fuerza de gravedad del kirchnerismo y no se animan a dar el paso. Tu trabajo de intelectual, de intelectual de cabecera de Mauricio Macri, llamémoslo así, ¿es consolidar desde las ideas el liderazgo de Mauricio Macri en Juntos por el Cambio? No, para nada. Mauricio ni siquiera, él lo que trata de hacer es ser una fuerza positiva dentro de Juntos por el Cambio, garantizar la unidad, apoyar el desarrollo de muchos dirigentes, ¿no? De generación siguiente a él, y sobre todo tratar de empezar a instalar en este 2022 algún tipo de debate sobre para qué volvemos, ¿no? O sea, tratar de aprender de las elecciones de 2015 y decir, tratemos de tener más claro en toda la coalición cuáles son las cosas que vamos a hacer, más allá de quién sea el candidato, más allá de quién sea el presidente, en el caso de que Juntos por el Cambio vayan a las elecciones, y después tener mucho más apoyo interno para adelante, porque va a ser complicada. Todavía no le dio la bendición a nadie. No sabemos si tal vez se la está guardando para él mismo. Es muy temprano. La candidatura de 2023. ¿Sí? ¿Te parece muy temprano? Sí. ¿Le hace bien a su imagen de líder pedirle permiso a un juez para irse a jugar al bridge a Italia? El permiso lo tiene que pedir por una situación judicial que él tiene. ¿Le hace bien a su imagen como dirigente irse del país a jugar al bridge? No sé si le perjudica. Es algo, está representando al país de alguna manera, ¿no? O sea, no le recomendarías que no, ¿te parece bien? No se recomendaría que no. Aparte, él no es candidato, no tiene la presión de... Mauricio estuvo desde el 2003 hasta el 2019 siguiendo una estrategia muy fija de qué cosas podía hacer, no hacer, qué perjudicaba su imagen, qué no. Y ahora está cansado, digamos, ¿no? O sea, tampoco quiere estar todo el tiempo haciendo... Sobre todo si él no tiene un proyecto de candidatura como no lo tiene. Entonces... ¿No lo tiene? No creo que sea prioridad para él en absoluto. Toda una definición para terminar este programa y esta semana. Hernán, te vamos a volver a invitar porque es muy interesante conversar con vos y además conocer puntos de vista, todos en Para Que Sepas. Tuviste todos los puntos de vista y así seguirá siendo. Eddie.